Bueno, entonces vamos a explicar estas cuatro categorías: el sujeto, la actividad económica, el tiempo y el espacio, tanto en la premodernidad como en la modernidad y en la posmodernidad. Si lo hiciéramos al estilo moderno, de la forma moderna, entonces primero explicaríamos todo lo concerniente a la premodernidad, luego pasaríamos a la modernidad y finalmente concluiríamos con la posmodernidad. Pero no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer al estilo posmoderno o de la forma posmoderna. Es decir, vamos a hablar de la actividad económica en la premodernidad, luego la actividad económica en la modernidad, la actividad económica en la posmodernidad, y de ahí regresamos a la premodernidad para hablar del sujeto, y el sujeto en la modernidad, el sujeto en la posmodernidad, regresamos a la premodernidad para hablar del espacio, y así sucesivamente, de manera que vamos avanzando y retrocediendo, ¿no? Si ustedes intentaran anotar eso en un cuaderno se les complicaría mucho porque colocarían de subtítulo premodernidad y cuando hemos terminado de hablar de ese punto en la premodernidad tendría que colocar modernidad y luego posmodernidad, pero luego habría más cosas que anotar en premodernidad, pero ya no habría espacio porque ya colocaron modernidad como subtítulo luego de la premodernidad. Pero si hicieran las anotaciones en una computadora, simplemente pues con la tecla Enter harían más espacio y ahí colocarían lo que viene de premodernidad. Por eso el cuaderno es una tecnología moderna, pero la computadora es una tecnología posmoderna. Vamos a entender mejor este asunto a medida que vamos explicando. Entonces, empezamos con la premodernidad y de la premodernidad hablamos de la actividad económica. Bueno, ¿cuál es la actividad económica predominante de la premodernidad? La actividad económica predominante es la agricultura. En la sociedad premoderna está organizada alrededor de esta actividad económica y eso tiene enormes repercusiones en la vida de las personas. La forma en la que se configura la familia está muy estrechamente relacionada a esta actividad económica que es la agricultura, como vamos a ver en un instante. La forma en la que se organiza el espacio tiene que ver, o de hecho, surge de esta actividad económica. La forma de entender el tiempo tiene que ver con el hecho de que se dedican sobre todo a la agricultura, ¿no? La forma en la que se distribuyen los grupos sociales en esta sociedad premoderna también es alrededor de esta actividad económica que es la agricultura. Cuando veamos el sujeto vamos a entender eso mejor. Pero ahora vayamos a la modernidad y hablemos de lo que estábamos comentando, la actividad económica. En la modernidad, la actividad económica ya no es la agricultura, la fundamental. No quiere decir de que haya desaparecido la agricultura, pero ocupa su lugar como en una posición central de las actividades económicas de esa sociedad, la industria. Y entonces la fábrica se convierte en el elemento fundamental de la actividad económica en la modernidad. Y eso va a provocar una serie de cambios y transformaciones sociales tremendamente profundas, porque habíamos dicho que si la familia se configuraba a imagen y semejanza de la actividad agrícola, cuando la actividad agrícola deja de ser la principal y es reemplazada por la industria, la familia pues va a sufrir enormes transformaciones. Lo mismo que el espacio, el tiempo, los grupos sociales en cuanto a cómo se estructuran alrededor de esta actividad económica. Pero, como decía, en un instante vamos a entender esto mucho mejor. Y en la posmodernidad, ¿cuál sería entonces la actividad económica predominante? La actividad económica predominante es la que está ligada a la producción de información y conocimiento. Entonces, en la posmodernidad no importa producir el líquido que es la Coca-Cola, lo que importa es generar la fórmula de la Coca-Cola. Lo que importa no es fabricar pastillas,
sino tener la fórmula química del fármaco. Lo que importa no es fabricar discos compactos, lo que importa es la información que está dentro del disco compacto. No es tan importante la producción de hardware como se convierte de importante la producción de software. Va a ser la información, el conocimiento, lo que va a ocupar un lugar central en la sociedad posmoderna. Pero como lo que nos interesa es la posmodernidad, vamos a profundizar un poco acerca de este asunto. Manuel Castells, en su famoso libro La Era de la Información, que publica a finales de la década del 90, va a señalar allí con cuadros estadísticos cómo va surgiendo un nuevo sector económico en las llamadas economías avanzadas, ¿no? Entonces tenemos el sector primario, que es el sector extractivo, el sector secundario, que es el sector transformativo, el industrial, y tenemos el sector terciario, que es comercios y servicios. Y en este ámbito de los servicios empiezan a surgir algo que se va a llamar servicios especializados. Y estos servicios especializados de lo que tratan es de utilizar información para producir información. Entonces, allí, por ejemplo, están las compañías ligadas al sector financiero y contable que analizan la información de este tipo de una o muchas empresas y a partir de ese análisis proponen ciertas alternativas de negocio, que se invierte en una cosa o se invierte en otra, pero si ustedes se fijan bien, lo que utilizan como insumo es información y lo que finalmente producen es información. Y estos sectores llamados de servicios avanzados, estas empresas de servicios avanzados o especializados, van creciendo y ganando cada vez más espacio en la economía de estos países llamados desarrollados, hasta llegar a un extremo tal que es necesario crear un cuarto sector económico, el sector cuaternario, que es el que está dedicado a la producción de la información y el conocimiento. A partir de eso, entonces va a haber gente que ya no le va a llamar sociedad posmoderna, sino le va a llamar sociedad de la información por el papel central que juega la información en la economía, como el sociólogo norteamericano Bell. Otros le van a llamar la sociedad de la información y el conocimiento, otros le van a llamar la sociedad postindustrial, otros le van a llamar la sociedad postcapitalista, otros le van a llamar la tercera ola, distintos nombres para esta sociedad que empieza a forjarse de una manera radicalmente distinta, según los defensores de esta propuesta, de la sociedad industrial de la modernidad.